Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Gastroperlas AMG, conducido por la doctora María Fernanda Huerta. Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio número 69 de las Gastroperlas. En el episodio de hoy irá enfocado al manejo nutricional en enfermedad inflamatoria intestinal y para eso tengo a dos invitadas muy especiales. Primero tenemos a la doctora Laura Olivares. Ella es médico internista y gastroenteróloga que realizó sus especialidades en el Hospital Civil de Guadalajara y posteriormente una alta especialidad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán con el doctor Kazuo. Ahorita tiene su práctica privada en la ciudad de Culiacán y en la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Instituto de Ciencias Médicas y Docencia de Culiacán. Muchas gracias, doctora, por su aceptación a esta participación. Gracias. Y por el otro lado tenemos a la doctora Nayeli Bueno. Ella es licenciada en nutrición con maestría y doctorado en ciencias médicas y actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, miembro también de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria del Hospital General de México. Muchas gracias, doctora, también por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos con la primera pregunta, doctora Olivares. Se sabe que la enfermedad inflamatoria intestinal se presenta cuando se puede cumplir alguna de estas condiciones, como puede ser la predisposición genética, la microbiota o factores ambientales. ¿Qué papel tendría la nutrición de las personas para favorecer la aparición de esta enfermedad? Bueno, sabemos que la alteración en la composición de la microbiota intestinal o la disbiosis predispone a enfermedad inflamatoria, y en esto lo pongo a colación para hablar de la dieta, la importancia de la dieta. La dieta tiene un rol en el desarrollo de la disbiosis, particularmente el concepto de dieta occidental. Esa la dieta que es baja en fibra, alta en grasas y carbohidratos. Es la dieta que se ha asociado como un factor que puede dar lugar a disbiosis. En contraste, por ejemplo, con la dieta mediterránea y vegetariana, que incluye abundantes vegetales, aceite de oliva, pescado, y ahí se conoce que tiene efectos antiinflamatorios y podría prevenir la disbiosis y la subsecuente formación de enfermedad inflamatoria. Es decir, estamos hablando de factores potencialmente reversibles que podríamos controlar para prevenir enfermedad inflamatoria. Y factores prevenibles como lo es el fumar o el uso de antibióticos. Entonces, actualmente la evidencia habla que han evaluado el efecto que tiene la dieta en el desarrollo de la enfermedad inflamatoria. Y podemos decir que casi todos los estudios, aunque son estudios de casos y controles retrospectivos, aportan a lo siguiente. En el 2011 se publicó una revisión sistemática llamada Dieta y riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria. Y ellos evaluaron la asociación de una ingesta alta en grasas, carbohidratos, proteínas y por otro lado una dieta alta en frutas, vegetales y carnes blancas y el desarrollo subsecuente de desarrollar la enfermedad inflamatoria. Y los resultados que tenemos actualmente son que hay un aumento de riesgo de desarrollar colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn entre mayor consumo de grasas y carnes se tenga. Es decir, apoya la teoría de la dieta occidental. Y hay una disminución en el riesgo de enfermedad de Crohn, pero no de colitis ulcerosa cuando hay una ingesta alta en fibra en la dieta. Entonces, esos son los datos fuertes que tenemos del impacto de la dieta en la enfermedad inflamatoria. Muchas gracias, doctora. Por lo tanto, entonces sí apunta a que es algo que puede ser modificable y no tanto la predisposición genética lo que va a hacer que sí se detone como tal la enfermedad. Gracias. Doctora, bueno, ¿qué síntomas suelen experimentar los pacientes relacionados con su estado nutricional?
Esta es una excelente pregunta y tiene dos vertientes importantes. Uno, el exceso y las deficiencias. Generalmente los pacientes que tienen un estado en remisión suelen tener exceso de peso, cúmulo de grasa y como sabemos en la enfermedad de Crohn se presenta cúmulo de grasa mesentérica. Por tanto, los pacientes suelen experimentar disfunción de la motilidad, grasa alrededor de músculo, que eso puede desencadenar incluso que no tengan la fuerza suficiente, etcétera, etcétera. Es decir, el exceso de peso principalmente por grasa. Y por otro lado, cuando existe alguna deficiencia nutrimental, pues la pérdida de peso, la pérdida de músculo, pero sin el cúmulo de grasa, es decir, algún episodio de caquexia en los pacientes, deficiencias nutrimentales muy específicas, especialmente de algunas vitaminas y minerales, que eso suele desencadenarles mareo, dificultad para moverse, algunos episodios de cansancio extremo, deshidratación, en algunos pacientes pérdida de la función motora, pero lo más importante es que hay una deficiencia de la energía suficiente para desarrollar las funciones vitales. En esos casos, lo primero que se tiene que hacer es evaluar si hay alguna deficiencia de algún nutriente en específico o es algo generalizado, es decir, si la deficiencia es de macronutrientes o de micronutrientes. En caso de ser macronutrientes, se va a ver reflejado en músculo, en la baja presencia de músculo, la falta de energía y obviamente la pérdida de peso. Y que si hiciéramos un estudio de composición corporal, se vería todo disminuido. Pero también al ver una deficiencia de nutrientes específicos, pues vamos a ver las manifestaciones comunes, como palidez, fuerza de las uñas disminuida, pérdida del cabello, todas estas manifestaciones clínicas que se pueden presentar en los pacientes con una vitamina o un mineral deficiente de forma muy específica. Ok. Y muy buena observación, doctora, la que hizo, porque a veces pensamos que el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal va a tener todo a la baja, pero también está esta parte de los excesos que no debe de pasar desapercibida. Gracias. Doctora Olivares, entonces, ¿cuáles son las deficiencias nutricionales a las que van a estar más expuestos este grupo de pacientes y en qué forma se debe de estar suplementándolos en caso de detectar alguna deficiencia? Sí, es muy importante considerar que los pacientes con enfermedad inflamatoria están en riesgo de déficit de micronutrientes y a veces no es evidente clínicamente. Entonces, para empezar, de entrada debemos de considerar a este paciente con una posibilidad de déficit y evaluarlo desde su diagnóstico, desde que lo conocemos. Lo más común es que tengan micronutrientes deficientes, como lo son hierro, zinc, también vitamina D y también considerar que tienen deficiencia en la ingesta de proteínas. Entonces, eh, aparte de considerar a cualquier paciente con enfermedad inflamatoria en riesgo de, aunque clínicamente no hay evidencia, hay que dividirlos para abordarlos, porque una cuestión es que esté un paciente en remisión y otro que tenga actividad o incluso que esté hospitalizado cuando lo conozcamos, ¿no? Los pacientes con enfermedad de Crohn, por ejemplo, que están hospitalizados, tienen más frecuentemente desnutrición. Y es muy importante hacer un foco rojo en esto porque la desnutrición en ellos se asocia con mayores eventos trombóticos en hospitalizaciones, mayor complicación postquirúrgicas de requerirlas y eventos adversos como infecciones, ¿no? Esto, por un lado, los pacientes con Crohn. Y específicamente, ya hablando de forma global, puede haber un mayor requerimiento de proteínas, puede haber deficiencia sobre todo de hierro, como ya dijimos, pero también hay que pensar en la vitamina B9 y el ácido fólico. Estas las podemos encontrar de forma más común. El ácido fólico y la vitamina B9 cuando utilizamos metrotexate, por ejemplo, como terapia en enfermedad de Crohn. Y hablando ya de forma más específica del hierro, es muy importante realizar una evaluación con una cinética de hierro, porque las consecuencias de un déficit de estos, pues aparte de la anemia, es un déficit, si son pacientes ya pediátricos o adolescentes, un déficit en el desarrollo.
y también si hay deficiencia de vitamina D. Estudios recientes enfocados, me gustaría hablar mucho de la vitamina D, lo describen como que su receptor puede tener propiedades inmunomoduladoras, entonces esto refuerza que la necesidad de poner atención muy específica a tomar niveles basales de vitamina D, perdón, incluso durante episodios de remisión, porque si existiera esta deficiencia la podemos compensar y monitorear y podemos mejorar la respuesta a los tratamientos del paciente y también disminuir el estado proinflamatorio, ¿no? Ahora, hablando específicamente del hierro, el hierro es una pregunta común que tenemos. Me dices que cómo ¿En qué complementar a estos forma? pacientes, ¿no? Ujú. Sí, de qué forma. Lo ideal es que si los niveles de hemoglobina están por debajo de 10, prefiramos una vía enteral, un hierro intravenoso, aparte de la tolerancia, porque no se va a absorber vía oral. Entonces, esto tomarlo en cuenta, no nos va a servir el hierro vía oral. Y hay que monitorearlos a los pacientes cada 6 o 12 meses después de que los empezamos a suplementar. Si los pacientes tienen actividad pero no están hospitalizados, es cada 3 meses. Y Ya. en los pacientes que no tienen actividad clínica, endoscópica o bioquímica, pero tienen anemia, es muy importante tener niveles de ferritina sérica y si están menores a 30, pues empezar una suplementación. Si el hierro ya está por arriba de 11, podemos empezar hierro oral, considerarlo, o si cuando hay anemia, pero está por arriba de 11 la hemoglobina, también podemos considerarlo como primera línea de tratamiento. Es decir, estamos hablando de una anemia leve. Y sobre todo si son pacientes que tienen una enfermedad inactiva, podemos utilizarlo oral. Ahora bien, si no hay tolerancia por los síntomas del hierro oral, pues tenemos que cambiar de vía. El punto es que tratemos esa deficiencia de hierro porque es muy importante, sí impacta en la calidad de vida. Y lo dicen las guías de ECO, ¿sí? Ellos concluyen que es más efectiva la IB cuando hablamos de estas cifras de hemoglobina y hay mejor respuesta, mejor tolerancia. Y debe ser considerada la primera línea. Después de que tenemos un tratamiento exitoso, pues ya podemos considerar cambiar a vía oral en esos pacientes en que iniciamos con intravenoso. Y en los pacientes que tienen también no solo metrotexate, sulfasalacina, hay que complementar con vitamina B9, ácido fólico y siempre recomiendo el uso de la vitamina D. Son los complementos, las suplementaciones que debemos de considerar en todo paciente con enfermedad inflamatoria. Pues sí, son varios entonces ahí los que Sí, tenemos que no estar está tan, sí. considerando y a lo mejor como mencionas, doctora, cada 6 a 12 meses en caso de que esté en remisión es estar haciendo un control como para valorar cómo están esos Sí. niveles. Doctora Nayeli, ¿cuáles serían entonces los objetivos nutricionales del paciente con enfermedad inflamatoria? Los Que objetivos nutricionales deben ser tres. Ujú. Estos a corto y largo plazo. El primer objetivo es mantener composición corporal, es decir, macronutrientes de forma correcta, carbohidratos, lípidos y proteínas. Esto quiere decir mantener un estado adecuado de grasa corporal, músculo, hueso y demás. El segundo objetivo, que es lo que ya nos comentó la doctora de manera muy amplia, es evitar deficiencias nutricionales específicas de alguna vitamina, algún mineral y suplementar. Y el tercer objetivo es limitar los síntomas, porque los síntomas suelen desencadenar que el paciente presente anorexia o dificultad para deglutir algunos alimentos o incluso dificultad para evacuar algunos alimentos. En el primer objetivo, lo más importante es mantener un estado adecuado de la composición corporal. Es decir, en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal no es suficiente con un índice de masa corporal adecuado, ya que sabemos que eso puede estar sesgado por el cúmulo de agua en algunos casos, si existe ya alguna complicación, porque el paciente probablemente esté haciendo actividad física o no esté haciendo actividad física y probablemente su peso normal o su índice de masa corporal normal y no necesariamente a que el músculo esté de forma correcta. Los pacientes que tienen pérdida muscular de forma importante, es indispensable comenzar con la suplementación de 1 hasta 1.5, incluso 2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Esto con el fin de evitar que se empiece a depletar tanto en función como en cantidad.
En la composición corporal también se debe evaluar el cúmulo de grasa, el cual debería estar por debajo o alrededor de 20%, que es más o menos lo que se consideraría normal en un paciente estable o en un paciente sin alguna comorbilidad. De ahí, bueno, evaluar los otros componentes como hueso, minerales y demás, que eso va en función también a las deficiencias de nutrientes específicos. Ahora bien, en torno a los síntomas, es muy importante ver si sus síntomas son solamente por la enfermedad inflamatoria intestinal o también está cursando con síndrome intestino irritable. Los pacientes que cursan con ambos suelen desencadenar síntomas más propensos a la alimentación, es decir, que consumen algún alimento y eso les genera un síntoma y empiezan a evitar y evitar todos los grupos de alimentos completos de esa serie. Por ejemplo, si de pronto empiezan a tener síntomas con alguna verdura, pues eso hace que eviten todas las verduras. O si tienen síntomas con alguna fruta, eso hace que eviten todas las frutas. Entonces es muy importante ver si su síntoma es agudo, si ya es crónico y si es solo por enfermedad inflamatoria intestinal o también debido a que tiene síndrome intestino irritable. Ahí lo que debemos hacer es empezar a ver qué alimento es el que le provoca síntomas y si este está relacionado con diarrea o en algunos casos cuando se encuentra en remisión con estreñimiento. Entonces, el eliminar algunos alimentos de forma parcial y reintroducirlos como si estuviéramos lactando a un bebé es la mejor estrategia y uno de los principales objetivos al momento de disminuir los síntomas y que esto no repercuta en su estado nutricional. Perfecto. Pues muy completa también la respuesta. Gracias, doctora. Bueno, doctora Laura, ¿qué recomendaciones prácticas o tratamiento de primera línea no farmacológico son las que deberían de darle los médicos antes de que lleguen o en el inter a que llegan con el nutriólogo? Y tu pregunta es muy importante por varios puntos. Uno, antes de que lleguen con el nutriólogo, es decir, siempre mandar a un manejo Ideal. nutricional conjunto a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria. ¿Por qué? No solo porque se encuentran en riesgo de malnutrición, sino porque son un grupo de pacientes susceptibles de cometer muchos errores en su nutrición. Primero, eh, tienen la recomendación por todos lados de hacer dietas de exclusión. Entonces, aquí va mi primera recomendación. Primero que nada, la mejor recomendación que yo le puedo dar a mis pacientes es no hacer dietas de exclusión, incluso si mi paciente sufre de intolerancias individuales. Y aquí voy a hacer referencia a la importancia de los comentarios de la doctora Nayeli. Ella comenta, a lo mejor el paciente tiene síndrome de intestino irritable, a lo mejor tiene otras intolerancias. Así es, o sea, puede tener transposición de otros trastornos gastrointestinales. Y ahí estamos obligados, porque somos los que mejor conocemos a nuestro paciente, a excluir que no se trate de actividad leve o de que se venga una recaída de la enfermedad, versus que se trate de simplemente intolerancia a ciertos alimentos, ¿no? Primero, mi tarea es excluir que no haya nada de actividad y ya decirle a la nutrióloga, no hay actividad, tú individualízalo. Las dietas, por ejemplo, de exclusión como de guiadas para IgG4, semi-vegetarianas, bajas en grasa, limitadas en fibra, paleolíticas, dietas de mercado, veganas, la dieta libre de pan blanco, de harinas, dieta exclusiva enteral, porque hasta pacientes se han intentado eso, ¿no? Dietas de ciertos carbohidratos y dieta baja en FODMAPs, ninguna ha demostrado que lleven a remisión más pronto a un paciente o que lo mantengan más en remisión. Estamos hablando específicamente de la enfermedad inflamatoria. Entonces hay que ser muy claros en si tiene otros síntomas por ciertos alimentos, ¿no? Entonces la individualización aquí es mi segundo mensaje a mis pacientes. Espérate, no hagas exclusión, hay que individualizar y vamos viendo con la nutrióloga cuál es tu status performance, ¿no? Como qué porcentaje de grasa tienes, de músculo, porque también otro comentario de la doctora Nayeli, luego llegan con restricción proteica y al contrario, o sea, en vez de 1 gramo necesitan de 1.2 hasta 1.4, 1.5 por la actividad de la enfermedad. Entonces, lo último que menciono a colación es, no hay una dieta para la enfermedad inflamatoria mágica que pueda ser recomendada de forma generalizada para promover la remisión en estos pacientes. Las recomendaciones más claras que podemos hacer entonces, o los consejos generales es, no excluyas,
y si hay enfermedad activa y estoy usando esteroides, tengo que tener niveles de vitamina D para suplementar a la brevedad, incluso antes de que llegue con la nutrióloga. Tengo que ver si hay osteopenia o osteoporosis para también suplementar y sería lo mejor que podemos decirle a nuestros pacientes, los primeros Pasos. puntos importantes. Perfecto. Entonces ahora en el Inter, en que ya llega con la doctora Nayeli, bueno, eh, ya mencionó la doctora Laura Olivares que no hay ninguna dieta estandarizada para el paciente con enfermedad inflamatoria, pero ¿cuáles son las intervenciones más empleadas o con mayor sustento científico? Y en tu experiencia, doctora, bueno, ¿con cuál iniciarías? ¿Cuál te ha resultado mejor? Bueno, lo más importante es justo lo que comentaba la doctora. Las dietas de eliminación se ha visto que aumentan las deficiencias nutricionales en los pacientes a largo plazo. Las dietas de eliminación incluyen las libres de gluten, de lácteos, vegetarianas, ovolacto vegetarianas, incluso desafortunadamente la dieta libre de FODMAPs a largo plazo también podría estar relacionada con deficiencias nutricionales. ¿Cuál es la dieta que ha tenido mayor sustento científico y más evidencia? Es la dieta mediterránea, tanto para prevenir recaídas en un episodio de remisión como en un episodio de actividad. Ojo, la dieta mediterránea sabemos que es rica en fruta, verdura. Ahí hay que evaluar muy bien cómo están las evacuaciones del paciente. Si se encuentra en episodios de diarrea, podemos aplicar una dieta mediterránea con todo cocido. Si se encuentra en evacuaciones normales o incluso en estreñimiento, porque suele suceder en especial en los pacientes en remisión, podemos aplicar una dieta mediterránea con todo crudo. Algo que también en los últimos años se ha publicado es los alimentos ultraprocesados. De eso sí se ha visto que puede existir un riesgo importante de enfermedad inflamatoria intestinal. Ya existen estudios con una N muy grande en donde se ha evaluado el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, tanto CUSI o Crohn, bajo el consumo de alimentos ultraprocesados. En esto incluye los colorantes artificiales, edulcorantes, conservadores, etcétera, etcétera. Y ellos ven que existe un riesgo importante de desencadenar enfermedad inflamatoria intestinal. Por tanto, en mi recomendación sería una dieta lo más sencilla posible para el paciente, más o menos con tendencia mediterránea. Sabemos que en México, pues llevar estrictamente una dieta mediterránea es un poco complicado, por la adquisición de algunos alimentos, los costos y demás, pero dentro de lo posible y con los alimentos que tenemos en México se puede llevar muy bien y eso, una dieta sencilla, con lo menos que se pueda de procesados o de cereales procesados o de alimentos, frutas, verduras o cereales procesados, esa también puede ser una excelente estrategia para los pacientes. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ahora, doctora Olivares, de acuerdo si el paciente está en actividad o en remisión, ¿qué papel tiene la fibra en este grupo de pacientes? Como ya lo comentaba la doctora Nayeli, cuando el paciente tiene actividad, no toleran muy bien la fibra, pero cuando Ujú. no tiene actividad, como que se quedan con la idea de excluir la fibra de su dieta. Entonces, aquí en este punto hay que ser dinámicos, modificar la dieta de acuerdo a la actividad de la enfermedad. La fibra, pues, siempre ha recibido mucha atención, pero es una muy buena opción y de hecho hay estudios que la mencionan como que podría ser una terapia de mantenimiento de la enfermedad porque pues los estudios sugieren que la fibra disminuye la inflamación directamente de las células intestinales y de forma indirecta vía manipulación del microbioma intestinal y la barrera intestinal también son antiinflamatorias, ¿no? Y pues todas las fibras son positivas, mejoran los síntomas en los pacientes durante sus episodios de remisión. Pero también va a haber un grupo de pacientes, incluso en remisión, en los que van a aumentar las molestias. Entonces, yo aquí la recomendación es que sí deben de llevar fibra en su dieta y de considerar qué tipo de preparación de fibra pueden utilizar mejor cuando están con actividad o si no la toleran, pues nos podemos esperar para después incluirla, ¿no? O modificar la preparación de estos. Y aquí voy a mencionar al ácido butírico, que es un ácido de cadena corta y es la principal fuente de energía de las células epiteliales del colon. Y se produce de forma típica por la fermentación de la fibra dietética. Entonces, sus altos niveles están asociados a una protección contra la enfermedad inflamatoria.
y sus niveles bajos están asociados a pacientes con enfermedad inflamatoria, a pacientes con mayor actividad de la enfermedad inflamatoria. Entonces, es importante el consumo de la fibra. Y bueno, alguna vez en el instituto se intentó realizar por una colega nutrióloga también la suplementación con sábila, porque aumenta los niveles de ácido butírico. Hay algunos estudios con enemas y mejoraban los síntomas, sin embargo, no se pueden recomendar, ¿no? Pero sí, la recomendación de la suplementación de la dieta es muy importante en fibra y ser dinámico, si no la tolera el paciente, ver la forma en que la pueda incluir en su dieta diaria. Sí, entonces a pesar de que el paciente esté con cuadros de diarrea, sí hay que buscar de una u otra forma tratar de complementar o agregar fibra a su dieta. Gracias. Doctora Nayeli, ¿existe algún método o proceso que pueda facilitar al paciente la absorción de nutrientes? Como tal, la absorción de nutrientes específicos, no, porque Ok. al final la absorción correcta depende más del epitelio intestinal. Sin embargo, como lo mencionaba en la pregunta anterior, la cocción, sobre todo de fibra, que es tan importante como lo acaba de comentar la doctora, es indispensable que se siga consumiendo. Por eso es que para favorecer su consumo, los procesos de cocción pueden ser una excelente opción porque se continúa consumiendo, aunque bajo un proceso diferente. Muchas fibras se consideran insolubles cuando están crudas y se vuelven solubles cuando se someten a un proceso de cocción. Cuando se solubilizan, puede ser más fácil que se absorban y sigue teniendo los beneficios propios de la fibra que ya comentaba la doctora, y se puede absorber un poco mejor los nutrientes que van en los alimentos que contienen ese tipo de fibras, por ejemplo, las vitaminas, los minerales, etcétera, etcétera. Sin embargo, como tal, es muy importante que se considere que la dieta a corto plazo tiene beneficios, pero en un paciente ya con una deficiencia nutrimental importante, no vamos a solucionarlo con un alimento a corto plazo o no vamos a mejorar su absorción con un alimento a corto plazo. Por ejemplo, alguna vitamina específica por consumir mucha zanahoria, mucho jitomate o así, no, la realidad es que en esos casos, cuando ya hay una deficiencia, lo ideal es suplementarlo o incluso de manera intravenosa, como en el caso del hierro y demás. No se puede considerar que por consumir una semana determinado alimento rico en alguna vitamina o mineral va a mejorar su absorción. A eso depende de las vellosidades intestinales. Por tanto, el único cambio que puede favorecer su absorción y mejorar en los pacientes es en la fibra y son los procesos de cocción. De ahí mi recomendación sería suplementar de forma aislada la vitamina o el mineral que esté deficiente en los pacientes. Muy bien. Doctora Olivares, ¿cuándo deberíamos de considerar utilizar el apoyo de la nutrición enteral? Bueno, en este caso son casos muy específicos y aunque sea centros de concentración en enfermedad inflamatoria, hay mucha experiencia, pero afortunadamente se usa menos en adultos, ¿no? En niños, pues es de las primeras líneas de tratamiento. En adultos, generalmente la he llegado yo a indicar y ayudarme de colegas nutriólogos en pacientes con enfermedad de Crohn. Por ejemplo, pacientes con estenosis intestinales, que tienen estenosis en combinación con síntomas obstructivos que van a limitar la alimentación vía oral y que necesitamos un estado nutricional óptimo porque van a ser sometidos a eventos quirúrgicos o posquirúrgicos, pacientes posquirúrgicos postestenosis, debe de ser considerada sobre todo en este grupo de pacientes. En colitis ulcerosa, cuando hay megacolon tóxico con alguna combinación de un proceso infeccioso que parece imposible alimentar al paciente o no lo estamos alcanzando, también puede ser considerada. Son casos pues específicos, sobre todo pacientes hospitalizados generalmente. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctora Nayeli, ¿qué opina del papel de la L-glutamina? ¿Cuándo podría utilizarse? ¿Tiene alguna evidencia? Sí, la L-glutamina es de los aminoácidos que más se ha utilizado, no solo en enfermedad inflamatoria, sino en otras alteraciones y tiene funciones específicas a nivel de células intestinales en especial, porque ayuda a la regeneración celular.
no solamente a nivel intestinal, sino también se ha visto en cualquier otro de los tejidos. Entonces, la suplementación con esta puede mantener un estado correcto de las células a nivel intestinal, mantiene la mucosa también y eso va a favorecer los procesos inflamatorios en los pacientes, es decir, va a disminuir la inflamación en el mismo y va a regenerar un poco las células epiteliales. Sin embargo, hasta ahorita los estudios que la pueden favorecer son muy limitados y la gran mayoría son en otras alteraciones, por ejemplo, en hígado. Por lo tanto, se ha especulado en que en la enfermedad inflamatoria intestinal podría también tener ese beneficio, sí, beneficios importantes. Hasta ahorita no está en las guías de tratamiento, no es un tratamiento de primera línea como la vitamina D, como el hierro y demás, pero sí puede ser una estrategia coadyuvante que pueda colaborar en la regeneración de la barrera intestinal. Muy bien, gracias, doctor. Y doctora Olivares, hablando de probióticos, ¿en qué casos estaría indicado su uso y en qué grupo de pacientes? En enfermedad de Crohn no ha demostrado beneficios el uso de probióticos, para empezar. Y segundo, a pesar de que sabemos que el microbioma juega un papel importantísimo para el mantenimiento del metabolismo de los medicamentos, de los nutrientes, la homeostasis, y que su daño da lugar a enfermedades autoinmunes y otras tantas más, la restauración de esta no ha demostrado de forma efectiva para poder recomendar de forma amplia los probióticos, ¿no? Pero sí sabemos que en colitis ulcerosa, cuando hay actividad leve a moderada, el uso de BCL3, que es una combinación de varias bacterias, es una formulación, ha demostrado efectividad para el mantenimiento de la remisión en actividad leve a moderada. Específicamente la cepa Escherichia coli Nisle 1917. Es una multiespecie, pues, ¿no? BCL3. Y sería la única recomendación para la cual tenemos evidencia, pues, para emitirla, porque hay 1000 probióticos en el mercado, ¿no? Pero ese es el único que ha demostrado efectividad. Y en pacientes en remisión no es de cajón que tengan que tenerlo, el probiótico. No, no es de cajón. Ok, perfecto. Doctora Nayeli, otra pregunta, como tratamiento complementario, ¿tú qué opinión tienes al respecto de la cúrcuma o de cannabis? Y bueno, también me gustaría saber la opinión de la doctora Olivares, pero primero la doctora, bueno. Lo de cúrcuma, sí hay un par de estudios en enfermedad inflamatoria intestinal que se ha visto que pueden tener beneficios, sobre todo en las células de la barrera intestinal, en los procesos antiinflamatorios y como mejora de la barrera inmunológica, especialmente en los pacientes con enfermedad con colitis ulcerosa. Sin embargo, no, aún no está como tratamiento dietético o recomendable en todos los pacientes. Es algo como que puede o no ayudar y no necesariamente recomendable en los pacientes. Y cannabis, de ese solo hay 2 estudios que se especula que podrían tener algún beneficio. El tamaño de la muestra no ha sido lo suficientemente grande ni los hallazgos han sido contundentes, podría llegar a mejorar. Algunas de las hipótesis es que los pacientes que cursan también con síndrome de intestino irritable por actuar hacia el sistema nervioso central podría ahí tener algún beneficio. Sin embargo, ninguno de los dos está en las guías de tratamiento de los pacientes. En el caso de cúrcuma, no creo que genere ningún daño. Sin embargo, en el caso de cannabis, sí podría haber una restricción en su recomendación. No sé qué opine la doctora. Definitivamente el uso de cannabis no está recomendado. Esto porque podría dar otros síntomas gastrointestinales como la náusea o vómito cíclico. Y no hay evidencia de que tenga efecto benéfico sobre la enfermedad inflamatoria. Sí podría tenerlo sobre, por ejemplo, dolor, el manejo del dolor, como lo menciona la doctora, pero ya sería por lo que hablamos de que pueden cursar con otros trastornos gastrointestinales estos pacientes, como síndrome de intestino irritable. Y el uso de cúrcuma, al igual que muchos alimentos con propiedades antiinflamatorias, podría mejorar síntomas en algunos pacientes como distensión o en periodos de remisión
como presencia de gases, pero no lo recomendamos actualmente como una terapia ni coadyuvante ni nada. No hay evidencia para recomendarlo. Ok, bueno, pues muchas gracias. Ahora para concluir, me gustaría que cada una diera sus 3 perlas o mensajes para llevar. Empieza, si quiere, la doctora Olivares. Gracias por la invitación, ¿no? Y bueno, lo más importante sería el mensaje de que si de por sí estamos tratando con pacientes en riesgo de malnutrición y con otros problemas relativos a esto, no debemos recomendar nunca dietas restrictivas. No han demostrado efectividad en esta enfermedad y sí han demostrado tener riesgos de desarrollo de déficit en lo prospectivo. Segundo, si queremos recomendar algo de forma rápida a nuestros pacientes para que empiecen a manejar de forma mejor su dieta, podemos recomendar el uso de fibras, si se puede, de frutos rojos, de arroz blanco, de alimentos ricos en omega, porque se han asociado en estudios con pacientes, con muchos pacientes, grandes estudios, que mejoran los síntomas a corto plazo. Y pues hay que hablar de calidad de vida, ¿no? Al paciente lo que le interesa pues es la calidad de vida, mejorar sus evacuaciones y el dolor. Entonces, tratar de forma conjunta siempre con un nutriólogo estas deficiencias de micronutrientes y considerar a todo paciente con enfermedad inflamatoria que se encuentra en riesgo de esto, en riesgo de anemia, en riesgo de sobrepeso, en riesgo de deficiencias y en riesgo también de anorexia y de desarrollar otros trastornos como selectividad, ¿no? De los alimentos. Hay que, por último, individualizar y cubrir las necesidades periféricas como transposición de otras enfermedades gastrointestinales y pues esto para que pueda tolerar mejor la dieta, una dieta completa, para que no excluya alimentos importantes, como mencionábamos, como la fibra, y eso serían mis mensajes más importantes. Gracias. Mi primer recomendación sería evaluar al paciente con enfermedad inflamatoria intestinal en torno a su composición corporal. Nunca por índice de masa corporal, porque podemos tener un paciente con un índice de masa corporal normal, pero probablemente con sarcopenia o con grasa mesentérica, etcétera, etcétera. Siempre evaluarlo en función a conocer si su rango de músculo, grasa y otros tejidos están en rangos normales. 1. 2. Evaluar también su dieta antes de la enfermedad inflamatoria intestinal y hacer cambios radicales de cómo estaba antes a el objetivo que pretendemos seguir, que es evitar deficiencias, coincido también con dietas de restricción, y más bien evaluar cuáles son los alimentos que le pueden favorecer esto en torno a los síntomas. Mucho de la alimentación de los pacientes está delimitada por la sintomatología que presente y en función a eso debemos ver el tratamiento. Y finalmente, dentro de los alimentos que yo sí podía empezar a restringir en estos pacientes serían los ultraprocesados, ya que cada vez existe más evidencia de el riesgo que pueden tener no solo en enfermedad inflamatoria intestinal, sino de forma general en cualquier persona, y me parece que es algo de lo que sí podemos prescindir, no de fibra, como ya lo comentaba la doctora. Esos serían mis 3 perlas. Perfecto. Pues muchas gracias a las dos por su participación. La verdad es que nos llevamos muchas cosas para poner en práctica. Gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores. Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.